Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a tocar un tema en donde la idea es hacer un raconto histórico, generar una línea de tiempo, en donde vamos a mostrar distintos accidentes o acciones intencionales en donde el riesgo químico estuvo presente y donde han habido catástrofes de causa química generadas por la mano del hombre. La idea es que veamos en este raconto un poco el análisis de los distintos eventos que han ocurrido a las distintas poblaciones de la humanidad y en las distintas épocas, pero me interesa la idea de que nos quede presente de que atrás de cada uno de estos accidentes han habido no solamente el problema medioambiental, obviamente, el problema en la salud de los trabajadores, sino que de alguna manera también la medicina ha estado presente como parte generadora de este episodio o bien como de alguna manera la resolución a estos problemas. Bueno, los invito a compartir entonces un audio, un video, en donde, como dice el gráfico, lo que vamos a ver son los distintos episodios que han ocurrido en la historia de la humanidad. Y para ello vamos a iniciar en 1915 con la Primera Guerra Mundial, en lo que fue la batalla de Ypres en el país de Bélgica, en donde el ejército alemán debuta con un arma química, en lo que después en esta guerra de trincheras se dio sucesivamente, como vamos a ver, el ensayo de distintas sustancias químicas con un fin bélico. En este caso, el ejército alemán lo que hizo fue desarrollar, a partir de la experiencia de los efectos perjudiciales que tenía el cloro, distintos tipos de gases que recordamos en lo que fue la guerra de las trincheras, un episodio en donde los ejércitos estaban muy cerca unos de otros. La industria bélica alemana se abocó a generar con desechos industriales, que en este caso era gas cloro, distintas armas en las cuales el principio era bastante sencillo, como se ve acá en esta pequeña película. El ejército lo que hizo fue generar toda una línea en Ypres, en estas batallas, una línea de garrafas con gas cloro, con derivados del gas cloro, que cuando el viento fue propicio hacia las filas enemigas, lo único que hizo fue abrir estas garrafas de gas y liberar todo este gas hacia el enemigo. Lo concreto es que en cuestión de minutos, de horas, este gas produjo una baja de miles de personas, una contienda en la cual hasta el propio ejército alemán quedó sorprendido por los efectos y hasta prácticamente ni siquiera tuvo capacidad como para reaccionar y darse cuenta de lo que había hecho. En esta filmación acá lo que vemos es a Fritz Haber, que fue un ingeniero químico, el encargado de desarrollar toda esta maquinaria bélica química. Es un caso paradigmático porque esta persona, este ingeniero del ejército, que mató a tanta gente a través de estas armas químicas, no fue el único, solamente fue el que diseñó de este lado del ejército. Posteriormente, la ciencia lo premió con el Premio Nobel de Química, ese es Fritz Haber, por el desarrollo de sustancias nitrogenadas para el agro. Pero digo, tenía un antecedente importante, ¿no? Bueno, lo concreto es que en 1915 comienza esta contienda, esta locura bélica. Aquí se ve la liberación del gas. Y fíjense ustedes, este gas amarillo verdoso, más pesado que el aire, por lo cual iba reptando por la tierra hasta llegar a las trincheras enemigas, si bien esto se hizo con la idea de aniquilar al enemigo, este tipo de accidentes es lo mismo que puede ocurrir cuando en una industria ocurre una liberación de cloro, o algo más pequeño todavía. Cuando nosotros en nuestro propio hogar utilizamos lavandina y detergente, recuerdan ustedes que la lavandina, por tener hipoclorito de sodio, frente a cualquier agente ácido, como en este caso el ácido fosfórico de los detergentes, libera gas cloro. Y este es un accidente muy frecuente a nivel hogareño, ¿no? Cuando uno en un espacio confinado, como puede ser un baño, mezcla accidentalmente
estos dos productos, libera gas cloro y de alguna manera, sin saberlo, está reproduciendo la escena de la batalla de Ypres, justamente con este gas tan peligroso. Bueno, pasó un año, la guerra continuó, y en este caso, obviamente, todos los ejércitos tomaron este desafío bélico y comenzaron también el desarrollo de su industria química bélica. En este caso vemos en la batalla de Verdún, en 1916, este es el ejército francés, que también está utilizando, en este caso, armas químicas derivados del ácido cianhídrico, el cianuro, pero en este pequeño videíto lo que me interesaba mostrar es algo que se desarrolló paralelamente con la contienda bélica y que de alguna manera hoy todavía sigue siendo un beneficio o se sigue utilizando en la industria, que es el hecho del desarrollo de los equipos de protección personal. Así como los ejércitos pensaron en cómo aniquilar con sustancias químicas al enemigo, también pensaron cómo precaverse o defenderse de estos gases. Y de alguna manera esto dio posibilidad al desarrollo de los equipos de protección personal. El que se veía ahí era un barbijo muy primitivo, que obviamente no era muy adecuado a los fines prácticos, pero bueno, era lo que habían comenzado a desarrollar. Esos fueron los comienzos del desarrollo de los equipos de protección personal. Bueno, pasamos a otro episodio, en este caso en 1937, en Estados Unidos, un episodio, como tantos otros han ocurrido en la historia, en la que el responsable químico ha sido un medicamento. En este caso, un jarabe. Saben ustedes que los jarabes, la característica que tiene el jarabe, este principio farmacéutico, son los glicoles, estos alcoholes que le dan esta consistencia al jarabe. En este caso hubo un error y en vez de utilizar propilenglicol, que es el glicol que se utiliza normalmente, que es inocuo y que se lo utiliza en medicina, actualmente también, y que es el principio que le da esta consistencia al jarabe, hubo un error en la compra de este producto y se utilizó dietilenglicol. Habremos visto en la clase de glicoles lo peligroso que es el dietilenglicol y las lesiones que produce. De hecho, en este caso, se pudieron contabilizar 100 fallecimientos, seguramente deben haber habido más, en los cuales en unos comienzos no se ha logrado certificar estos accidentes. Continuando, 1944, y en este caso un episodio que no fue acompañado de la mano del hombre, sino que en este caso se da la contrapartida, catástrofes de origen químico de causa natural. Y en este caso fue en Italia otra nueva erupción del Vesubio, y que la traigo a colación por el hecho de que sirve como ejemplo de lo que representan este tipo de eventos naturales, las erupciones volcánicas, con la liberación de toneladas y toneladas de partículas, polvos, humos, gases, muchos de ellos tóxicos. Los efectos sobre la salud de la población y también sobre los animales y la biota en general es conocida desde siempre. En este slide yo traía un cuadro que me representa una escena muy interesante, me parece toxicológica, que fue la vieja erupción del Vesubio, en la cual sepultó a Pompeya y Herculano. Todos conocemos más o menos la historia, sabemos que Pompeya era una ciudad veraniega de esta antigua población, y a lo que me llama poderosamente la atención fue la historia el episodio, que también tuvo la posibilidad o la necesidad de ser socorrida a esta gente. Muchos no conocen la historia. Plinio el Viejo, un gran naturalista, en realidad Plinio el Viejo era un médico militar y era un gran investigador. Y de hecho fue quien aportó muchos datos importantes para la toxicología antigua de la época, para el estudio de los venenos. Plinio, como médico militar, estaba en una ciudad cercana
a Pompeya. Y cuando ocurre esta situación, él toma la decisión de enviar sus naves militares, para socorrer a la población, cosa que así hace. No solamente socorre a la población, sino que él, como investigador que era, como médico y ávido del conocimiento, decidió escalar el Vesubio para poder entender y comprender estos procesos que en esa época hasta estaban relacionados con la mitología, ¿no? con los dioses. Bueno, este científico, este protocientífico con esta sed de conocimiento, en búsqueda de este conocimiento y subiendo el Vesubio, en realidad fallece víctima de los efectos de los gases tóxicos. Con lo cual, más allá de lo que fue esta gran catástrofe que mató a poblaciones enteras, muchas de ellas por efectos de los tóxicos, de las sustancias químicas tóxicas, una de estas víctimas ha sido Plinio el Viejo, que es un importante paladín del estudio toxicológico de la antigüedad. Otro episodio, en 1947, en Texas, en Estados Unidos. Este es un comentario muy pequeño. Vamos a ver que vamos a hacer algunos comentarios fundamentalmente de incendios. No es motivo de esta charla específicamente, esto es más para charlas con bomberos, pero han habido incendios en la historia de la humanidad muy importantes, en las cuales se han liberado también muchos elementos peligrosos. En este caso, 2 barcos que estaban atracados y que tenían un importante tonelaje con fertilizantes hechos a base de nitrato de amoníaco. El tema es que este incendio logró hacer explotar estas naves, y no solamente se tuvieron los efectos perjudiciales por la explosión en sí, sino que la liberación de los gases tóxicos por este incendio, fíjense ustedes en el gráfico, hubo 553 muertes, sumada a la cantidad importante de heridos. Llegamos a 1953, y acá en Japón, en otro continente, nos encontramos con una problemática emblemática que marcó un hito en la historia de la toxicología. Si bien arrancamos en 1953, este problema se vino suscitando previamente, desde un par de décadas atrás. El episodio ocurrió en la bahía de Minamata, un pueblo pesquero del Japón, en donde alrededor de la década del 30 se había radicado una industria, las industrias Chiso, que comenzaron en su proceso industrial a verter en esta bahía de pescadores sus desechos industriales, entre los cuales se encontraba el mercurio elemental. Recordamos muy sucintamente, en lo que hace a la toxicología, el mercurio lo podemos encontrar en 3 tipos de variedades: el mercurio elemental, el mercurio inorgánico y el mercurio orgánico. Bueno, esta industria, como tantas otras, vertía sus desechos industriales en la bahía, y hasta ahí nada, salvo que en algún momento empezaron a aparecer trastornos, gente con trastornos neurológicos, chicos con malformaciones congénitas, con enfermedades congénitas, y en rigor de verdad, quienes primero comenzaron con signos, o lo que primero llamó la atención, fue la afección de los gatos. En los pueblos, en los diarios locales de Minamata, en esa época, comenzaron los titulares diciendo: los gatos de Minamata se han vuelto locos. ¿Por qué? Porque comenzaron a ver que los gatos que merodeaban los puertos para alimentarse de los pescados, comenzaban con trastornos neurológicos, con cuadros que hacían que se cayeran, como se ve acá mismo en las filmaciones. Y esto alertó a la población, un dato ambiental interesante. Bueno, como les decía, con el tiempo comenzaron a aparecer trastornos en la gente, y ocurrió que, bueno, obviamente esta gente se empezaba a contaminar con este mercurio, producto del consumo del pescado contaminado. El tema es que cuando comienzan los estudios, se detecta que el agente causal era el mercurio, pero, oh sorpresa para todos,
Esto era el mercurio involucrado, era el metilmercurio, era un mercurio orgánico. Con lo cual la empresa, frente a estas demandas judiciales que comienzan en la época, dice, no, yo no tengo nada que ver, nosotros utilizamos mercurio elemental. Esto es mercurio orgánico, nosotros no es mercurio nuestro. Hasta hubo en los juicios, juicio larguísimo, entre otras cosas, argumentos en los cuales la defensa lo que planteaba era que ese mercurio provenía de las bombas que habían sido arrojadas en la Segunda Guerra Mundial y que no habían explotado y que habían caído al mar, que no tenía nada que ver en realidad. Bueno, lo concreto es que lo que después la ciencia pudo demostrar, y esto es lo interesante del caso, fue que si bien esta industria volcaba a la bahía mercurio inorgánico, mercurio elemental, perdón, este mercurio depositaba en el fondo marino, y el plancton marino lo que hacía era asimilar este mercurio elemental, transformarlo, metabolizarlo y generar mercurio orgánico, metilmercurio, que posteriormente se introducía dentro de la cadena biológica. Este plancton contaminado era producto de alimentos de seres bajas en la escala zoológica, que después se alimentaban de peces, y así sucesivamente, que iban biomagnificando la concentración de mercurio orgánico, hasta que era consumido por el ser humano. Lo interesante entonces en esto es que fue un ejemplo muy concreto acerca de cómo un tóxico, cuando se introduce dentro de la naturaleza, no solamente puede afectar per se a los distintos organismos, sino que entra en el nicho biológico y puede modificar no solamente los efectos en la salud para el ser humano. Y de hecho es por estas circunstancias en las que se ha desprendido de la toxicología una disciplina relativamente nueva como es la ecotoxicología, que es ya el estudio de los efectos tóxicos de las sustancias químicas peligrosas, no solo en el hombre, sino en los nichos ecológicos. Aquí hay un par de filmaciones de lo que les decía, de los gatos, que fueron los primeros afectados, y en donde se ven estas manifestaciones neurológicas que hacían de que tuvieran adiadococinesias, trastornos en la marcha, producto de este cuadro neurológico importante, que al igual que en los seres humanos, en realidad lo que estaba produciendo eran cuadros de tipo extrapiramidal importantes, invalidantes, y que fueron los responsables de estos episodios. Una historia que tiene paralela también a esta cuestión fue la del médico de la fábrica. Un tema importante porque, perdón, este médico de la fábrica de la industria Chiso comenzó a hacer estudios y vio que posiblemente había una relación con esto. Y a este médico le llegó la orden de la empresa de que se llamara silencio. Tanto es así que a partir del transcurso de los años de que duró el juicio, esta persona se llamó a silencio, no aportó los datos que tenía porque había hecho estudios propios, y cuenta la historia que sabiéndose ya en su lecho de muerte, próximo a la muerte, no se quería morir con ese cargo de conciencia, con lo cual pidió testificar a último momento en su vida, y su aporte como testigo o como dato testimonial fue muy importante para el desarrollo del juicio. Bueno, sigue transcurriendo el tiempo, en este caso 1951, y con este slide lo que mostramos también es solo uno de los tantos episodios que han ocurrido en la historia, en la cual el desarrollo de la industria atómica ha generado, así como muchos beneficios, también muchas situaciones perjudiciales. En marzo de 1951, en el Océano Pacífico, en el archipiélago de Marshall, se inicia una de las grandes investigaciones acerca de la energía nuclear, en la cual se detonan bombas atómicas y directamente se vuela un atolón, una isla de coral que anteriormente tenía habitantes, fueron evacuados estos habitantes, y directamente se la vuela del mapa.
se la muela del mapa en este tipo de estudios que, vuelvo a insistir, han aportado mucho a la historia de la humanidad y de hecho la energía nuclear es fundamental para la vida de las sociedades, pero esto no implica de que no tengan ciertos riesgos. Y el tema de la radiación es también un aspecto de la toxicología que es atendida en muchas circunstancias. Bueno, siguiendo pasamos por otro episodio interesante, trágico e interesante, que fue en 1956 en Irán y en Pakistán. Acá se dio una situación frente a la pobreza y a la extrema hambruna que estaba sufriendo estas poblaciones, producto de una sequía muy importante que había barrido con todas las cosechas de la zona. Existió una movilización humanitaria para ayudar a esta gente y una de las tantas medidas que se tomaron fue la de enviar granos para sobrellevar esta cosecha perdida. Acá ocurrió algo interesante para analizar, porque los granos que se mandaron, que eran granos obviamente para sembrar, no eran para alimento. Saben ustedes que en lo que hace a la industria agrotécnica, los granos que son destinados al sembradío muchas veces están tratados con fungicidas. En este caso, justamente estaban tratados con un fungicida mercurial también. Como medida de protección, estos granos tratados, en general se les añade un colorante, una anilina, para demostrar que no son aptos para el consumo. De hecho, como se ve en la foto, uno de los embarques, estas bolsas, figura que una leyenda que dice que no es apto para alimento. El tema fue un pequeño detalle, que la información estaba escrita en castellano y que encima estaba destinado a un pueblo no solamente que no hablaba castellano, sino que un pueblo labriego que era analfabeto. Con lo cual esta gente lo que vio cuando llegó el grano y apremiado por la hambruna, fue el hecho de que tenían hambre, con lo cual, ¿qué hicieron? Lo primero que les llamó la atención era que estas semillas tenían un color, estaban teñidas, para lo cual las lavaron, les pudieron quitar este color, pero lo que no sabían es que no le podían quitar este fungicida mercurial. Con las semillas las molieron, con la molienda hicieron harina y con la harina hicieron pan. Y el pan se lo comieron. Este episodio ocasionó que instantáneamente ocurrieran decenas de miles de intoxicados con derivados mercuriales. Decenas de miles de intoxicados con muchos de ellos secuelas neurológicas. Algunos murieron, otros tuvieron secuelas neurológicas. Imaginen ustedes lo que representa para un pueblo determinado, para una sociedad, que de golpe padezcan decenas de miles de personas daños neurológicos y muchos de ellos con secuelas, como podemos ver en alguno de estas filmaciones. Estas lesiones seculares neurológicas que ocurrieron por un lado en lo que hacía al cuadro extrapiramidal, también ocurrieron lesiones neurológicas periféricas. Lo importante a tener en cuenta es que una intoxicación, en este caso alimentaria, accidental, producto de una ayuda humanitaria, lamentablemente, ocasionó un desastre en esta población. Y con el consiguiente riesgo para no solamente esta población afectada, sino también el hecho de que la gente con estos daños seculares quedó de por vida imposibilitada. Ahí se ve el episodio en el que hacían pan y las bolsas que, como les decía, estaban marcadas con la leyenda de que no era apta para consumo. Volvemos a la industria farmacéutica en la década de los 50, entre los 50 y los 60. También otra situación emblemática para la historia de la toxicología, que fue el desarrollo o el episodio relacionado con el consumo de un medicamento que era la talidomida.
Recordarán ustedes, la talidomida fue la responsable de los efectos en las mujeres embarazadas, de nacimientos de chiquitos con focomelia, como vamos a ver en estas filmaciones. Pero lo que me parece interesante para tener presente en este episodio fue el hecho de que estamos frente a un medicamento que en esa década era un medicamento que estaba comercializado, era un medicamento que estaba aprobado por la FDA, por la Food and Drug Administration. ¿Qué pasó ahí? En esa época los estudios toxicológicos y de embrio y fetotoxicidad eran muy limitados, eran relativos, y de hecho se hacían en determinados animales de experimentación. Sabrán ustedes que el tema de la talidomida tiene, bueno, no solamente los efectos sobre el desarrollo de los miembros, sino que fue, a partir de este accidente, fue la talidomida la responsable de un giro en 180 grados en cuanto al desarrollo del estudio de los fármacos y la aprobación de los fármacos. ¿Por qué? Porque, como les decía, este medicamento estaba previamente aceptado. El tema es que, ya comercializado esta medicación, la industria farmacéutica vio que, dado que aparte de los usos que convencionalmente se le daban a la talidomida, además tenía un efecto antiemético muy importante, la industria farmacéutica decidió incorporar en un nuevo nicho comercial a la mujer embarazada. Y fue por eso que este producto, que estaba comercializado y que anteriormente no había generado ningún tipo de trastornos, fue introducido en el mercado, como les decía, para el tratamiento de la emesis gravídica. Y posteriormente, con el desarrollo de la aparición de estos chicos, se descubrió este efecto nefasto que tiene sobre el feto. Lo concreto también a tener en cuenta es que la talidomida produce, como muchos tóxicos, un efecto con un mecanismo de acción muy específico. De hecho, la talidomida, por afectar el desarrollo de los miembros, no afecta al feto en cualquier momento, solamente en la etapa en donde el desarrollo de los miembros se hace efectivo. Con lo cual, fíjense ustedes, estamos frente a un tóxico, un fármaco en este caso, pero que tiene un efecto perjudicial para la salud, que no es para cualquiera. Los adultos lo pueden tomar y no pasa nada. La mujer, si bien puede ser el blanco, en realidad a ella no le hace nada. Es más, solamente va a producir los efectos en la mujer embarazada, en el producto de la concepción, y no en cualquier momento. Porque si esta mujer tomara talidomida en el tercer trimestre del embarazo, por ejemplo, cuando ya los miembros han sido desarrollados, este efecto tóxico no se manifestaría. Solamente se ve este efecto tóxico en el caso de que la mujer consuma este medicamento en el primer trimestre del embarazo. Fíjense ustedes qué interesante cómo un efecto, una propiedad tóxica de una sustancia química, en este caso un fármaco, puede tener un mecanismo de acción tan sutil, tan específico y tan limitado en el tiempo. Lo que nos obliga a replantearnos la importancia de conocer la farmacocinética, la farmacodinamia de las sustancias, o la toxicocinética y la toxicodinamia de las sustancias, para, entendiendo cuál es el proceso dentro del organismo, poder entender cuáles son los procesos toxicológicos y de esta manera poder tener una visión general del efecto en cuestión. 1957, otro episodio nuclear, en este caso en Inglaterra, en Liverpool, una central nuclear, en la cual un incendio en uno de sus reactores genera la liberación de plutonio. Vamos a ver que, bueno, en el transcurso de los años han habido muchos de estos accidentes. En este caso, datos que me parecen de interés, por un lado, como dice el gráfico, la población recién se enteró después de la alerta, es decir, fue una alerta interna solamente, lo que nos tiene que hacer reflexionar acerca de la importancia de muchas veces tener que capacitar a la población frente a contingencias químicas en casos de accidentes. Si bien no hubo una gran cantidad de muertes, todavía hoy no se saben muy bien los efectos en cuanto a la incidencia de cáncer en la población afectada.
1958 comienza la guerra de Vietnam hasta el 75, en la que finaliza, y aquí tenemos también otro episodio interesante, no solamente para la salud humana, sino para la ecología en general. Lo que vemos en estas filmaciones son los aviones que en la guerra de Vietnam fumigaban los bosques con el famoso agente naranja. El agente naranja era un defoliante, como se ve en la filmación, que tenía como efecto el hecho de defoliar, de hacer caer las hojas, y de esta manera el ejército norteamericano poder encontrar al ejército vietnamita que se ocultaba ahí y continuar esta masacre, esta nueva masacre. Bueno, lo concreto es que este agente naranja, con el tiempo, se descubrió que era cancerígeno. En realidad, lo que se descubrió es que el agente naranja tenía un contaminante, que eran las dioxinas, responsables del cáncer, que se detectó a partir de los veteranos de guerra norteamericanos en aquella población militar que había estado en contacto con este agente naranja. Lo que hasta hace mucho tiempo no se vio era qué había pasado con la gente que estaba abajo, oculta en la selva. Y los efectos no solamente fueron también de cáncer, de una alta incidencia de cáncer, sino que abajo estaba el pueblo vietnamita, había muchas mujeres embarazadas, y como se ve en estas filmaciones, lo que se vio con el correr del tiempo fue otro efecto, aparte del carcinogenético que tienen las dioxinas, estos contaminantes orgánicos persistentes, que es el hecho de que produce malformaciones congénitas, que es un teratógeno importante. No solamente es un teratógeno, sino que fíjense ustedes qué importante el impacto que tiene esto. Como las dioxinas son, como dijimos, uno de los más importantes y emblemáticos COP, los contaminantes orgánicos persistentes, si bien estos elementos fueron vertidos en la década del 70, entre los 60 y los 70, en estas selvas, todavía hoy permanecen como contaminantes, contaminando las aguas, los suelos, el aire. Y el hecho del consumo de las pasturas o las carnes provenientes de esta zona hace que todavía hoy, sigan naciendo chicos con estas malformaciones congénitas. Con lo cual podemos ver gente que estas pobres víctimas siguen siendo víctimas o veteranos de una guerra que ocurrió hace 70 años y que todavía sigue generando bajas, ¿no? en esta población. Una situación más que terrible. De hecho, para que se tengan claro, y hay en YouTube hay mucho material fílmico al respecto, existen en esta zona hospitales abocados específicamente a la cantidad de estos chicos que nacen con esta problemática y que, si se quiere, son hospitales que están abocados específicamente a efectos toxicológicos de un contaminante orgánico persistente. Bueno, otro episodio también relacionado con la industria bélica, en este caso en Estados Unidos, en 1968, un avión que estaba transportando el BX es un arma química también, es un derivado de los plaguicidas organofosforados, pero que por ser tan potente no puede ser utilizado como plaguicida, sí se lo ha utilizado como arma química. Este avión que les decía estaba volando, tuvo un desperfecto y hizo de que se liberara, tuvieron que deshacerse, se perdió este BX, que fueron alrededor de 1.500 litros que se tiraron y que fueron a parar a un campo. Y como muestra el gráfico, fíjense ustedes, por suerte no hubo episodios de accidentes con seres humanos, solo había ovejas. Bueno, el vertido de 1.000 y pico de litros desde el aire hizo que 6.300 ovejas murieran instantáneamente. Me parece que es interesante como patrón para ver la envergadura que puede tener un accidente, que desde lo que hace al volumen no es una cantidad, es un bidón un poco grande, pero que no es tan grande, es algo más que un metro cúbico de este producto, y el desastre ecológico que puede llegar a producir. Bueno, volvemos a Japón, en este caso al departamento de Toyama,
en el año 1968, ocurre un episodio interesante y es el hecho de que se puede lograr diagnosticar una nueva enfermedad, que es la llamada enfermedad de Itai-Itai. Itai, así como nosotros en español cuando tenemos un signo de dolor decimos ai, en japonés la expresión de dolor es Itai. Y Itai proviene de esta enfermedad producto de mujeres posmenopáusicas, labriegas, que trabajaban en arrozales que estaban abonados e irrigados con agua que venían de una mina de cadmio, con lo cual fueron intoxicadas con cadmio. Con el tiempo se vio que estas mujeres tenían trastornos fundamentalmente de dolor, mucho dolor articular, por estos trastornos óseos que se generan por la intoxicación con cadmio, entre otras cosas. Y como era una enfermedad tan dolorosa y la gente se aquejaba tanto, de ahí nació el nombre de enfermedad Itai-Itai, ¿no? Como si fuese la enfermedad del ay. Una patología producto de la mano del hombre y que afectó a nivel medioambiental. En el mismo año también en Japón ocurre, en este caso, un accidente industrial, una industria de la industria alimenticia, tiene una falla en un sistema de refrigeración de una de sus máquinas y los bifenilos policlorados, los responsables de la transmisión térmica, contaminan un lote de arroz, de aceite de arroz, que posteriormente es comercializado. Bueno, obviamente hubo casos agudos de intoxicaciones agudas, pero con el tiempo se empezó a ver de que estos elementos, los bifenilos policlorados que tienen efectos carcinogenéticos, fueron desarrollando distintos tipos de cáncer en la población expuesta y se vio con el correr de los años que un par de cientos de pacientes afectados habían fallecido por causas neoplásicas. Pasando a Inglaterra en 1974, bueno, otro incendio importante a lo que hace a nivel de incendios industriales, en este caso una industria del ciclohexano, con una muerte relativamente limitada, 28 operarios fallecieron, y las consecuencias de una intoxicación producto de la exposición a humos de incendio. Y llegamos al 76 con también otro importante accidente toxicológico, también a partir de un incendio industrial, en este caso en el norte de Italia, en la ciudad de Seveso, en donde la industria, como vemos en esta fotografía aérea, una industria que estaba radicada en el centro de la ciudad, por estas ciudades que van creciendo alrededor de las industrias y que terminan las industrias englobadas dentro, viviendo dentro del medio de la ciudad. Un incendio de este tipo liberó importantes cantidades de sustancias tóxicas, entre ellas las dioxinas, los famosos contaminantes orgánicos persistentes. En este caso es importante desde el punto de vista toxicológico analizar lo siguiente. Si bien se liberaron dioxinas en este episodio en el que no hubo muertes, por ejemplo, y en el cual hubo pocos heridos, si se quiere tomar en cuenta, pero lo importante, me parece a mí, es que conociéndose de antemano la peligrosidad y los riesgos que entrañan las dioxinas, el gobierno de turno organizó una evacuación sumamente importante. Imaginen ustedes lo que es evacuar una ciudad con la envergadura urbana como la que vemos en esta foto, ¿no?, de Seveso. Bueno, esta evacuación fue llevada adelante con todo éxito, lo cual habla de lo bueno de estar preparado para una contingencia, ¿no? Y las consecuencias también para ello. Porque, por ejemplo, sabiéndose, como habíamos visto anteriormente, que las dioxinas son, entre otras cosas, teratógenas, la legislación italiana modificó el tema del aborto, por ejemplo, que el aborto es punible para la legislación italiana, para esa época,
y autorizó para la población femenina expuesta en ese caso a situaciones excepcionales como la del aborto legal para estas víctimas, lo cual me parece interesante para analizar las distintas vertientes o consecuencias que genera un episodio toxicológico como lo de este tipo. En el 78, en España, hubo también, bueno, otro incendio, en este caso una fábrica de propileno, no, perdón, no una fábrica, sino un accidente vial, un camión que transportaba propileno en un contenedor, choca, explota y produce una explosión que no solamente libera gases tóxicos, sino que arrasó con toda la gente que rodeaba. De hecho, calcúlense, 215 muertos en un accidente de este tipo, ¿no? Instantáneamente. Otro accidente, en este caso no vial, sino férreo, un tren que transportaba cloro y propano, descarrila, se produce un incendio en Canadá, y lo importante, el evento de este accidente fue tan importante que tardó 11 días en poder apagarse este incendio. Fíjense ustedes la envergadura de a veces este tipo de accidentes. Y 8 bomberos tuvieron problemas por la aspiración de gases tóxicos, aparte de la cantidad de gente que tuvo que ser evacuada, ¿no? En 1979 también, en Estados Unidos, en Three Mile Island, ocurre otro episodio nuclear, en este caso también un recalentamiento de un reactor, lleva a que se escape material radioactivo que fue vaporizado en una dosis que se consideraba 75 veces superior a la dosis considerada como mortal. Bueno, también en este caso hubo una evacuación, hubo más de 10.000 personas evacuadas, y estos eventos no solamente se ven en el momento, si es que hay víctimas fatales o no, sino que lamentablemente se tienen que ver con el tiempo en los efectos en la salud de la población con el aumento de la incidencia de cáncer, ¿no es cierto? Bueno, y llegamos a 1981, en España en este caso, y caemos en otra intoxicación alimentaria. En este caso fue el aceite de colza, un aceite que se vendía a muy bajo costo, se vendía suelto, es decir, la gente iba con los envases y les cargaban este aceite de bajo costo. Lo que no se sabía es que este aceite estaba adulterado, estaba contaminado en realidad. Posteriormente, los análisis del episodio, los análisis de los estudios legales, concluyeron que este aceite había sido transportado en camiones que previamente habían sido alquilados y que anteriormente a este encargue de transporte de aceite habían sido utilizados por la industria para transportar sustancias químicas, anilinas fundamentalmente. Todavía no se tiene muy en claro cuál fue el agente causal, porque de hecho las anilinas no suelen producir este tipo de cuadros clínicos que se vio en la población. Pero lo real es que es imposible, es inconcebible que la industria alimenticia utilice camiones de transporte de sustancias químicas industriales para transportar alimentos. Bueno, estas cosas que suenan locas e irrisorias ocurren, ¿no? Han ocurrido y siguen ocurriendo, lamentablemente. Como muchas veces ocurre con esto, han habido juicios que han durado décadas y los fallos no siempre son los que las víctimas esperan, con lo cual en la población española hubo muchas manifestaciones al respecto porque el resarcimiento económico para estos episodios no fue el esperado. Lamentablemente no tuvo una buena resolución, ni en lo sanitario, ni tampoco en lo legal, en lo judicial, como se pueden ver algunas imágenes de los noticiosos de la época. Y en 1984 nos mudamos de nuevo a otro continente, llegamos a la India, a la ciudad de Bhopal, para asistir al evento, al accidente o a la contingencia química más grande que personalmente considero que ocurrió en la historia de la humanidad.
En este caso, una industria que trabajaba, manipulaba el isocianato de metilo, un derivado del cianuro, por contar con defectos en su sistema de seguridad, una de las maquinarias entra a levantar una caldera, entra a levantar presión, estalla y libera isocianato de metilo, derivado del cianuro, que se expande y se vierte en esa noche sobre la población de Bhopal. Para que tengamos una idea, recordamos que el cianuro, los gases del cianuro, el ácido cianhídrico, es un gas tan letal que se lo utiliza en las cámaras de gas, las famosas cámaras de gas, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, el mismo gas que se utiliza para una cámara letal se vertió sobre una población en general. El saldo, 20.000 muertos. 20.000 muertos en menos de 24 horas. Sumado a la cantidad de heridos y secuelas que dejó en esta población. Tengamos en cuenta, ¿no? A veces los números son difíciles de digerir, pero se imaginan lo que son de golpe 20.000 personas que fallecen producto de esta intoxicación masiva. Obviamente, frente a estas contingencias químicas, no hay sistema sanitario que pueda dar una respuesta eficiente. No existen antídotos, no existen equipos de salud, no existe nada que pueda contener semejante episodio. Por eso, la importancia en la prevención y el estar capacitados frente al manejo de estas situaciones. Bueno, México en el 84, en realidad, pongo este slide en el 84 de México con un accidente también, un incendio, pero México lamentablemente por su sistema de estar expuesto sísmicamente en forma periódica, hace de que las redes de gas sean muy limitadas, muy vulnerables, y explosiones de este tipo han ocurrido en muchas circunstancias, con la gran cantidad de víctimas, en este caso 500 muertos y 4.000 heridos, muchos de ellos intoxicados producto de estos eventos lamentables. Y llegamos a la Argentina, a nuestro país, en el 84, un triste episodio, en este caso en la provincia de Jujuy, y el caso fue ocasionado por unas leches maternizadas, unas leches en polvo de origen de Capital Federal, que provenían de Capital Federal, que fueron accidentalmente contaminadas con plaguicidas organofosforados. La historia fue la siguiente. Un hospital pediátrico de Jujuy recibe un embarque de estas leches maternizadas, leches Gonalac, que provenían de Capital Federal. Pero el envío que se hizo, el camión que transportó, no solamente transportó leche en polvo como esta, sino que también transportó otros elementos. Ropa de una casa de ropas, productos fitosanitarios y de hecho algunos plaguicidas organofosforados que venían con un envase defectuoso y que tuvieron pérdidas. Estas pérdidas contaminaron las latas de leche en polvo y que cuando llegaron a destino en este hospital pediátrico, las latas en polvo, bueno, se utilizaban para hacer las mamaderas de los bebés, y lo triste del caso fue de que en la medida en que comenzaron a ser alimentados estos chicos, comenzaron varios bebés a tener manifestaciones de origen súbito, agudo, con un cuadro clínico compatible, todos por igual, lo que empezó a hacer sospechar una intoxicación. Y pesquisando cuál podía ser la causa, se llegó a la conclusión de que habían sido los biberones, las mamaderas que habían consumido estos chiquitos. Lamentablemente se tuvo que lamentar varias muertes antes que se pudiera encontrar el causal de esto y de esta manera frenar la alimentación con estas leches contaminadas. Bueno, 1986, el Challenger en Estados Unidos, todos recordamos lo que fue la experiencia esta de la odisea del Challenger, y en este caso
la industria aeroespacial, que lanzaba un nuevo vuelo comandado, tripulado, con el accidente que todos vimos por televisión y que asistimos a la explosión de esta nave con la liberación de la infinidad de sustancias tóxicas. Ya de por sí, la imagen esta de ver los cohetes, ¿no? A las que estamos acostumbrados, ver esta ignición tan importante, nos tiene que hacer reflexionar acerca de esta carrera aeroespacial, que como tantas otras cosas es más que buena, pero que también tiene sus costos. Esta combustión tiene un costo muy importante para el medio ambiente, ¿no? La liberación de gases y contaminación del medio ambiente es importante. Máxime cuando ocurren accidentes como los de este tipo, en el cual uno de los elementos complicados o implicados en este accidente fue el berilio. El berilio, por ser el elemento más radiolúcido que existe en la naturaleza, es altamente utilizado en la industria aeroespacial para distintos tipos de equipamientos. Cuando explota, que es lo que estamos viendo en este momento, la nave espacial, obviamente se desperdigaron infinidad de elementos, entre ellos partículas de berilio. Y una de las tareas que tuvo la NASA posterior y los equipos de salvataje en este episodio fue la de tratar de rescatar todas las partículas de berilio que se liberaron al medio ambiente y que podían haber contaminado y que de hecho contaminaron el medio ambiente. También en el mismo año, en el 86, otra gran catástrofe, en este caso nuclear, con la catástrofe que todos recordamos, la catástrofe de Chernobyl, un reactor nuclear ubicado en Ucrania, cuyo reactor explota, queda el reactor liberado, liberando material radioactivo a la población, con las consecuencias que, bueno, todos conocemos, lo que representó la evacuación de todas las poblaciones cercanas y aledañas, la contaminación al medio ambiente que ocurrió, ocurre y va a ocurrir durante cientos y cientos de años, la necesidad de bloquear este corazón con una capa de cemento que aún hoy se está reviendo, que hay que hacerle nuevas reparaciones porque la liberación sigue existiendo. Lo que fue en su momento la contaminación continental de material radioactivo y que contaminó alimentos que después fueron vendidos a distintos continentes, con lo cual esta ola radioactiva no solamente contaminó los suelos, las aguas, el aire, sino que también a través de alimentos pudo viajar de un país a otro y representó, bueno, infinidad de circunstancias que ya todos conocemos. Más allá de la poca cantidad de muertos que se ocasionó en el episodio en sí, en forma aguda, la cantidad de muertos totales es inestimable porque todavía siguen apareciendo casos de cáncer y los efectos sobre no solamente la población humana, la salud humana, sino los efectos sobre el medio ambiente todavía están siendo objeto de estudio. Bueno, un episodio más local, en este caso en nuestro país, en la Argentina, en el 87, un episodio delictivo en la ciudad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, frente a un mitin político que en el momento se iba a hacer próximo a las elecciones. Un partido político, el Partido Radical, iba a organizar un gran asado y previamente en las carnicerías que iban a proveer la carne hubo un atentado y delincuentes espolvorearon productos derivados del arsénico sobre la carne. Carne que al día siguiente fue comida en este asado y que más de 700 personas fueron las afectadas en este acto delictivo, en el cual, si bien no hubo víctimas fatales, varias de ellas requirieron tratamiento, algunas hospitalización. Por suerte la situación estuvo contenida, pero el episodio de tipo delictivo con un veneno en el medio no es una situación a la que nuestra población esté históricamente acostumbrada, con lo cual fue un evento de envergadura para nosotros.
Otro evento en un país hermano, cercano, en Brasil, que fue en la localidad de Goiânia en 1987, también un episodio con connotaciones muy, muy particulares. En este caso, el elemento contaminante era el cesio-137, material radioactivo, utilizado en equipos de telemedicina, un equipo radiante, de una clínica, un hospital que estaba abandonado y que gente que fue a lo que hoy llamamos cartoneros, gente que fue a sacar elementos para vender posteriormente, sacaron esta cápsula de cesio-137 que la llevaron a sus hogares, esta gente, que eran hogares humildes, una favela, y fíjense ustedes, una situación un elemento que en la oscuridad es bioluminiscente, es luminiscente, perdón, no es bioluminiscente, y luce con un tinte azulado muy, muy atractivo. Esta pastilla de cesio fue rota, mucha gente estuvo manipulando este elemento, de hecho hasta hubo chicos que jugaron con esta situación, hasta que evidentemente empezaron a haber casos fatales. Cuando las autoridades tomaron conocimiento de esto, el episodio ocasionó de que tuvieran que hacerse una revisión importante. Más de 100.000 personas tuvieron que ser testeadas y evacuadas posteriormente. Como se ve en alguna de estas fotos, no solamente hubo que evacuar a la gente, sino que hubo que hacer una remediación del lugar, porque el lugar estaba contaminado. Lo que habla de no solamente la evacuación, sino la disposición de los elementos contaminados y el tratamiento posterior, las implicancias y los costos que tienen este tipo de contingencias o accidentes. En el 88, en el Mar del Norte, un episodio también, otro incendio importante, en este caso en una plataforma marítima de extracción de petróleo, un incendio que se llevó la vida de 157 muertos, más la liberación de todos los gases de los humos de incendio y la liberación de hidrocarburos en el mar que llevaron a una contaminación medioambiental importante. En el caso del 89 también en Estados Unidos, otro incendio industrial importante, en este caso una fábrica de polietileno, cuyo incendio también tuvo consecuencias no solamente en las víctimas, sino en el medio ambiente. Y en el 89, en el mismo año, también un episodio medioambiental muy importante, conocido por todos, que fue el hundimiento del Exxon Valdez, un buque petrolero muy importante que viajaba con su carga completa y que después se descubrió, el capitán estaba alcoholizado en funciones, mientras estaba en funciones, y dejó al mando a una persona no capacitada, no habilitada para un tramo que era aparentemente peligroso. La cuestión es que este barco encalla, se rompe con las piedras del fondo marino y libera toda su carga de hidrocarburos al mar. Con lo cual, la contaminación del medio ambiente requirió de una remediación más que importante. Si bien no hubo víctimas fatales, sí hubo muchas víctimas fatales de animales muertos y fue considerada una catástrofe ecológica de envergadura. Lo de las víctimas fatales también es relativo, porque fíjense ustedes en la foto, esta persona que no sé si habrá sido alguien contratado o uno de los tantos voluntarios que concurrieron a la remediación del evento, fíjense ustedes, está totalmente impregnado de derivados de hidrocarburos y no se sabe realmente cuánta gente que trabajó en la remediación pudo haber tenido algún tipo de efecto sobre la salud por la exposición a estos hidrocarburos. En el 92, en Israel, ocurrió también una situación interesante para analizar el evento. En este caso, fue un colegio primario o secundario, no recuerdo, que el portero del colegio
comenzó a quemar basura que había en el colegio. Y en este caso incineró un par de bidones de un plaguicida que contenían paratión, un plaguicida organofosforado. Bueno, los humos que se liberaron de este fuego, de esta fogata, eran humos tóxicos y tuvieron implicancias en la población. Sabiendo de que, bueno, esta población vive constantemente en guerra, es una zona del planeta más que conflictiva y que toda la población, por esta situación de víctima y victimario a la vez, viven formados para las contingencias bélicas, entre ellas la contingencia química. Sabiendo de esta situación toxicológica, corrieron rápidamente al hospital regional. Los hospitales que también están preparados para esto, frente a la contingencia química, tienen ya previamente diseñado en los estacionamientos diseñados redes de agua para que auspicien de duchas de decontaminación, con lo cual la gente tiene que, previo a llegar al hospital, desvestirse, rociarse, bañarse para decontaminarse y posteriormente poder ingresar limpios a la zona del hospital. Bueno, ocurrió que varias gentes religiosos ortodoxos, tanto judíos como musulmanes, por esta cuestión de estos preceptos religiosos, se negaban a desvestirse y esto ocasionó ciertos contratiempos en la decontaminación. Cosa que ocurre, a nosotros nos ocurrió también en una situación que después les voy a comentar. Lo que, bueno, nos habla de estas pequeñas contingencias que pueden ocurrir frente a una contingencia química. En 1992, la Argentina también tiene un episodio con dietilenglicol, en este caso unos caramelos de propóleos, la industria Huilén, que fabricaba unos propóleos, son adulterados y contaminados con dietilenglicol. Aquí también, como ocurrió en otras oportunidades, en vez de utilizar propilenglicol, posteriormente la justicia después demostró que esto había sido un sabotaje industrial. Le habían, la industria, en vez de haberle dado propilenglicol, le había vendido dietilenglicol, con lo cual estos propóleos adulterados ocasionaron, se pudo contabilizar 12 muertes, pero seguramente hubo muchas más previas, hasta tanto se pudo llegar a pensar en la causa toxicológica. Un año después tuvimos también en la Argentina otro episodio toxicológico de tipo alimentario. En el 93 también aparece una intoxicación masiva con vinos adulterados, en este caso los vinos Soy Mancero y Cuyano, dos vinos de la bodega Nietos de Gonzalo Torraga, que los vitivinicultores, haciendo lo que se llama el estiramiento del vino, cuando el vino es de baja calidad y tiene un bajo tenor de etanol, muchas veces el vitivinicultor le agrega, cosa que está prohibida, pero muchas veces se hace, lo enriquece con etanol para llegar al tenor alcohólico natural. En este caso a este hombre, a esta bodega, le habían vendido, en vez de etanol, le habían vendido metanol, alcohol metílico, con lo cual hubo un doble hecho. Por un lado, el delito de haber adulterado el vino y por otro lado, encima adulterado con una sustancia tóxica como este alcohol. Bueno, también aquí hubo una serie de muertos, varios intoxicados, varias gente en coma, muchos de ellos quedaron con secuelas. Se sabe que el alcohol metílico, la principal secuela es la ceguera, varios de ellos quedaron ciegos por esta intoxicación alimentaria, que se dio por el factor de distribución de este vino, no solamente en distintas provincias de Argentina, sino también en algunos otros países, como en Uruguay y en Chile, que fueron algunas partidas que llegaron a estos países hermanos. Y volvemos a Japón. En el 95, en la ciudad de Tokio, los trenes de Tokio amanecen con un atentado político, en este caso también una secta mesiánica, dirigida por un monje bastante trastornado,
decide a sus feligreses incitarlos a un ataque a los subtes de Tokio, con un gas tóxico, que es el gas sarín, que es un gas de guerra también, que fueron liberados en varios vagones de los subtes. En este caso, imaginen ustedes lo que deben ser los subtes de Japón, en cuanto a la población que circulaba. Hubo más de 5.000 víctimas, de hecho hubo 12 muertos, requirieron de varios centros asistenciales para la asistencia de toda esta gente. Es importante tener presente que el 10% de los socorristas, de la gente que tuvo acciones en la ayuda a estas víctimas, el 10% fueron afectados, lo mismo que una gran cantidad de médicos, lo que nos habla también de la importancia a tener en cuenta en cuanto a la preservación del equipo de salud frente a estas contingencias, porque obviamente es el recurso lamentablemente más escaso, más idóneo y que más hay que cuidar, el más preciado, el recurso sanitario. En el 96 en Francia también otro accidente de incendio de envergadura, en este caso depósitos de gas propano, que se incendian con la consecuente víctimas fatales y varios heridos, muchos de ellos intoxicados por los humos de incendio. En 1998, en nuestro país, ocurre también otro episodio interesante. En este caso se hallan 3 fuentes de cesio-137 y una fuente de estroncio 90, arrumbadas prácticamente en un depósito de un aeropuerto, el aeropuerto de Ezeiza, de nuestro país, y que iba a tener como destino la basura prácticamente. Bueno, organismos autoridades de la empresa detectan que este es un material peligroso y hacen la notificación a los organismos pertinentes. El tema es que, bueno, el organismo responsable toma cartas en el asunto, rescata este material, que es material de uso para medicina, para tratamiento radiante en la medicina, y que por suerte no hubo consecuencias, no pasó nada. El tema acá hubiera sido qué hubiera pasado si esto hubiera seguido su libre curso, este material que no fue nunca retirado del depósito del aeropuerto hubiera sido llevado a la basura e incinerado, con las consecuencias medioambientales que tuvieron el caso. Por suerte no ocurrió esto, fue detectado a tiempo. Pero en el mismo año ocurrió otro episodio similar, en este caso hubo una alerta, el Hospital Rofo, que es un hospital oncológico, hace un llamado también al organismo regulador, al ente regulador, porque detecta el faltante de dos fuentes radioactivas de cesio-137, también de utilización en tratamientos oncológicos, y frente al operativo que se desarrolla en la búsqueda, lamentablemente nunca fueron halladas estas piezas buscadas. Con lo cual lo que se supone es que estas piezas, en el peor de los casos, hayan terminado en los residuos y de alguna manera hayan sido incineradas, con lo cual se hayan liberado al medio ambiente. Lamentablemente no hay mayores datos. Lo que sí es importante tener presente es que, bueno, situaciones de este tipo ocurren y frente a esta ocurrencia, bueno, hay liberación de material peligroso para la salud y para el medio ambiente. En el 99 ocurrió un accidente vial de importancia toxicológica, me parece que es importante que reflexionemos. En este caso hubo en una autopista entre Rosario y Santa Fe, en un día de mucha neblina, hubo una colisión múltiple. Chocaron 5 ómnibus de pasajeros, más 4 camiones, varios automóviles, en fin, un choque de envergadura, con las consecuencias de una colisión múltiple vial, ¿no es cierto?, con heridos, accidentados. El tema es que uno de estos camiones transportaba el monómero de estireno,
saben ustedes que con este monómero se hace el poliestireno. El tema es que si bien el poliestireno, que tenemos todos en nuestras casas, en todos lados, no es un elemento peligroso en sí, su monómero, el estireno, es un producto peligroso. De hecho, no solamente puede ser irritante, sino que es carcinogenético. Lo concreto es que en este accidente no se tomaron las medidas en el caso desde el punto de vista de lo toxicológico. Sí se atendió y se asistió a la contingencia en sí, pero fíjense ustedes en la foto, por ejemplo, los bomberos que concurren son bomberos que están preparados para el incendio, no para la contingencia química. De hecho, habiendo transcurrido varias horas en donde las víctimas estaban siendo asistidas, en lo que hacía al triage de las víctimas, no se tomó en cuenta el hecho de que había mucha gente que estaba contaminada con este estireno, tenían las ropas mojadas con este producto tóxico, y que en lo que hace al triage, tal vez atendiendo a un triage de tipo traumatológico o clínico, no se tomó en cuenta esto y se dejaba a estas víctimas relegadas para una atención posterior, que no tenían lesiones severas, con la vestimenta encima, cuando en realidad hubieran tenido que tener prioridad para por lo menos desvestirla, decontaminarla y después sí ser asistidas clínicamente. Bueno, esto nos alerta y nos llama la atención acerca de cómo, si uno no está preparado y no piensa en esta situación toxicológica, uno le puede pasar el elefante por adelante sin que uno se dé cuenta. En el 2002, Moscú, Teatro Dubrovka, una obra de teatro en la cual, mientras los artistas están representando la obra, el teatro en sí es tomado por asalto por un grupo checheno terrorista, y toman como rehenes a los 600 personas, tanto público como personal del teatro, que se encontraban adentro. En esta circunstancia, bueno, frente a los intentos de negociación que habían con la policía, mientras tanto los grupos de asalto estaban preparando un ingreso a este teatro. En este caso se decidió ensayar un nuevo elemento táctico, que era un anestésico que se vertió por los sistemas de aireación que tenía el teatro, con la idea de adormecer a todos y de esta manera poder tener la resolución de la problemática sin mayor cantidad de víctimas. El tema muchas veces, y es como nos enseñó Paracelso, que la dosis hace al veneno, es el hecho de que este tipo de vaporización de gases anestésicos es muy difícil de manejar en un ambiente tan grande como en un teatro. La realidad es que, si bien se logró el cometido, se adormecieron a todos y las fuerzas de seguridad entraron, y hubo, bueno, algún tiroteo también en el medio, lo concreto es que hubo en total 117 muertos en esta retoma del teatro. Bueno, de los 117 muertos, 115 murieron intoxicados por el propio gas. Esto trajo de colación muchas problemáticas, hasta políticas si se quiere. De hecho, hubo un silencio por parte de las autoridades acerca de qué gas había sido utilizado. Posteriormente se supo que era un derivado del fentanilo, un potente depresor que justamente se hace tan difícil de manejar que fue más el problema que la solución, porque terminó matando a 115 personas. 2003, un lugar llamado Kolontar, en Hungría, en donde una fábrica, se rompe un dique de contención de una fábrica relacionada con la industria del aluminio, y desechos químicos, barros con desechos químicos, son liberados y llegan a inundar directamente todo este pueblo, que, como se ve en esta filmación, entró en las casas, estaba en todo el pueblo, y que requirió de una remediación importante medioambiental, amén de la salud de los habitantes que tuvieron que ser evacuados, y que, lo que es peor, nunca se tuvo muy en claro
los elementos en cuestión al respecto. Este es uno de los tantos episodios en los que uno ve que la industria en general puede tener accidentes de envergadura, de hecho los tiene, y que no siempre, no digo en este caso, pero no siempre hay medios de contención. Por eso es importante tener presente de que si bien la industria tecnológica va creciendo, y esto es bueno, también los riesgos que va generando, es importante que nosotros crezcamos con estos riesgos, sabiendo generar medios de contención, equiparando los riesgos con la posibilidad de remediación o de minimización de daños. Y en este caso, el 30 de diciembre del 2004 en la Argentina, un episodio muy triste, en donde en un recital en un ámbito cerrado, ocurrió un envenenamiento masivo por un incendio, por los humos de incendio, producto de que uno de los fanáticos de esta banda que estaba tocando en este recital lanzó una bengala, ahí se ve en la filmación el momento exacto en el que lanzan la bengala, en un espacio cerrado, un espacio que encima está insonorizado, con mucho material derivado del poliestireno, del poliuretano, que es un antisonoro, que es la espuma de goma. Y esto llevó a un incendio con ciertas peculiaridades. Fue un incendio sin gran fuego, un incendio donde se liberó mucho humo, fundamentalmente. Lo concreto es que este accidente, este episodio en el cual se liberó estos gases tóxicos, hoy sabemos, yo tuve el triste privilegio de dar el alerta toxicológico de este caso, porque sabiendo los elementos en cuestión, uno sabe que la espuma de poliuretano, una vez que se incendia, libera ácido cianhídrico, derivados del cianuro, con lo cual los intoxicados van a ser intoxicados con cianuro, van a tener hipoxias de tipo histotóxica, perdón. Y esto es lo que ocurrió. En realidad el saldo final fue de 198 víctimas, jóvenes en su mayoría. Y otra cosa que me quedó como dato, que yo muchas veces lo refrendo, es el hecho de que pasados ya varios años, una vez un periodista en el acto de conmemoración comentaba que un dato que se había descubierto y que fue el hecho de que posteriormente se vio de que de las 198 víctimas fatales se pudo detectar que la mitad, 90 y pico, en realidad habían podido salir del accidente, habían podido salir del episodio, pero porque tenían una novia, un novio, un amigo, decidió, o por propia solidaridad, se metieron nuevamente en el incendio para tratar de socorrer a su ser querido y en esta segunda instancia fallecieron. Y este periodista comentaba los altos valores que tenía nuestra juventud, ¿no? Que esta situación de solidaridad, lo cual comparto, ¿no? Y es muy importante e interesante. Pero cuando uno está en un área técnica o en un área específica, como puede ser la de una contingencia y el manejo de víctimas múltiples, tiene que pensar de otra manera, no puede manejarse con ciertos sentimientos. En este caso, cualquier socorrista sabe que en un incendio o en una problemática de este tipo, aquel que sale de la zona caliente, de la zona de conflicto, no puede ingresar nuevamente si no es una persona idónea, debidamente capacitada y debidamente equipada. Son las condiciones sine qua non, uno no puede ingresar nuevamente a este problema. ¿Por qué? Porque saliste del problema, dejaste de ser un problema, si te metes, sos nuevamente parte del problema. Y si no estás capacitado, no estás debidamente equipado, lo más factible es que vos seas parte de las víctimas, que es lo que realmente ocurrió. En este caso, si este episodio se hubiera manejado fríamente, pero con firmeza, y no se hubiera permitido el ingreso de toda esta gente, bueno, hoy estaríamos lamentando nada más que 98 víctimas, que no es poco tampoco. Pero voy a la reflexión de cómo estos episodios pueden jugar
en desmedro de la resolución final del episodio. En 2008, en China, también ocurre otro episodio, en realidad ocurre en el planeta entero, porque una industria china, industria alimenticia, que lo que hacía era manufacturar leche maternizada, se descubrió que la gente de esta industria lo que hacía era adulterar la misma. Sacaban proteínas de esta leche y para que no se fuera detectada, para darle la misma característica en cuanto a su presión osmótica y otras características físicas que la hacían indistinguible de la leche entera, le agregaban melamina, una sustancia de uso industrial, con la cual se hacen, hoy tenemos muebles hechos a base de melamina. Bueno, lo concreto es que existieron en el mundo intoxicaciones, algunas de ellas mortales, por el uso de melamina en esta leche adulterada. De hecho, los responsables fueron condenados a muerte en este país. En el 2011, recordarán ustedes, en la provincia de Miyagi, en Japón, en Fukushima, el tsunami que ocurre, entre otras cosas, se lleva puesto unas centrales nucleares, con lo cual, aparte del conflicto toxicológico medioambiental que puede generar un tsunami, que como se ve en la filmación, arrasa con casas, arrasa con industrias, mezcla lo que se lleve adelante, a eso hay que agregarle que encima se llevó puesto también centrales nucleares, con lo cual hubo una contaminación radioactiva, no solo de la zona, sino que posteriormente con los años se vieron que la afectación fue a nivel global, al planeta entero. Nuevamente volvemos a reflexionar acerca de la potencia que tiene la naturaleza en cuanto a estas situaciones, ¿no? Volcanes, tsunamis, maremotos, que entrañan no solo una fuerza impresionante, sino que la situación devastadora que generan muchas veces complica desde el punto de vista toxicológico un medio ambiente. Y para terminar, en el 2001, un episodio muy puntual y local que fue un accidente de envergadura, un incendio de envergadura, pero que no tuvo mayores víctimas, pero que sí quería mostrar este pequeño videíto acerca de cómo se desarrolló este incendio. El incendio ocurre en un depósito de neumáticos, un depósito importante de neumáticos. Fíjense ustedes en la foto el tamaño del helicóptero que está mitigando el fuego frente a las volutas de humo, a la columna impresionante de humo negro. Bueno, pero lo concreto es que este incendio se estaba generando, o este depósito, perdón, se generaba en las inmediaciones de una estación de servicio, ¿sí? Con, obviamente, el depósito de hidrocarburos que tiene una estación de servicio. Este depósito estaba separado por una medianera. Y fíjense ustedes, y lo que por lo menos yo hago el mea culpa, nos falta socialmente aprender tanto, frente a un incendio de esta envergadura, a la liberación de gases tóxicos, sumado al hecho de que este incendio se está produciendo al lado de una estación de servicio, en la cual en cualquier momento puede volar todo por los aires, fíjense ustedes a la población en general. Todo el mundo siempre se quiere tomar un minuto para ver qué es lo que pasa, acercarse. De hecho pasan chicos, gente en bicicleta, autos. De hecho hay estacionados autos o camiones con hidrocarburos y nadie piensa en las consecuencias, ¿no? Las consecuencias inmediatas que pueden ser estar frente a un evento de este tipo, con las connotaciones que pueden generar en lo que hace a la accidentología, tanto el fenómeno explosivo como el incendio, como la liberación de gases tóxicos. Bueno, esto es falta de cultura y de prevención, de la cual tenemos que ser todos responsables, ¿no? Todos cuando pasamos frente a un accidente también minimizamos la marcha y tratamos de ver el episodio,
pero es importante también entrar en razones de que a veces tanto el personal asistente como la población en general tiene que estar resguardada de estos eventos y hay que saber perimetrar la zona. Bueno, un poco este tipo de charlas y de eventos lo que han buscado ha sido que reflexionemos entre todos acerca de este tipo de contingencias, los efectos que pueden producir las sustancias tóxicas peligrosas, que lo han producido en más de una oportunidad, y cuál puede ser el rol de cada uno de nosotros como profesionales relacionados con la salud o con la toxicología frente a una contingencia de este tipo. Cómo debemos manejarnos antes del evento, porque muchas de estas cosas se pueden prever y con lo cual podemos trabajar en función de capacitarnos y ver cómo deberíamos desarrollarnos frente a una contingencia de este tipo. Y en lo que hace a las áreas asistenciales, bueno, saber cuáles son las medidas que deberíamos tomar frente a una contingencia de este tipo. Bueno, espero les haya servido esta larga charla y que en algún momento podamos reflexionar juntos al respecto. Les mando un abrazo grande.